El pensamiento imparcial equilibrado te permite ver las cosas como son y no distorsionar la información. Aprender a manejar el resentimiento. No caer en los ismos y no permitir que te etiqueten con alguno de ellos. No excluir las personas que son distintas a uno. No sentirse por encima. Mirar la viga en el propio ojo. Comprender que las personas no son necesariamente lo que aparentan. No aceptar el uso de clichés para definir a nadie. Confiar más en la gente. Ser más pacífico y menos agresivo. Capítulo 6. ¿Para qué profundizar? De un pensamiento simplista a un pensamiento complejo. No hay mayor pecado que el de la estupidez. Oscar Wilde. Hace poco, tuve la posibilidad de conversar con un experto en neurociencias quien, en sus 30 años de práctica profesional, había realizado infinidad de investigaciones y estudios sobre el funcionamiento profundo del cerebro y su estructura interna. La plática no fue muy fluida que digamos porque, en todos los temas que tocamos, el hombre terminaba reduciendo todo al funcionamiento de las neuronas. Por ejemplo, desde su punto de vista, el arte, la guerra o el amor no era otra cosa que el resultado de conexiones bioquímicas. El siguiente extracto reproduce la parte final de nuestra entrevista, cuando yo le pregunté sobre la ética y la influencia de la cultura. ¿No cree que la cultura sea la principal responsable de la ética o la moral? No habría cultura sin cerebro. Bueno, pero hay animales que tienen cerebro y no poseen una sociedad en el sentido amplio del término. El cerebro está más desarrollado en el ser humano. Pero estará de acuerdo conmigo en que cerebro y cultura interaccionan permanentemente, ¿o no? No puede haber nada sin cerebro. Sí, claro, y tampoco sin átomos ni moléculas, pero no creo que sea correcto explicar la maravilla de la Capilla Sixtina, solo por poner un ejemplo, como un resultado de los postulados de la física cuántica. El arte requiere de un nivel de análisis distinto. El cerebro está allí, es una condición necesaria, pero no suficiente para explicar el fenómeno de la vida humana. Usted toca temas que no son mi especialidad. Les dejo el arte a los artistas, la psicología, si es que existe, a los psicólogos y la economía a los políticos. Yo estudio el cerebro. ¿Y los valores? ¿La mente? Los valores son la suma de procesos químicos y la mente es un invento de los que no han entendido el funcionamiento del cerebro. ¿Y la espiritualidad? Se sabe que la manía es el resultado de alteraciones neuroquímicas de fondo. ¿No cree que restringir la espiritualidad a una enfermedad mental es exagerado? Lo siento, pero no soy religioso. Esa no es mi área. Nuestra despedida se redujo a un lacónico «hasta pronto» y un consejo que me dejó con actitud paternal. Le recomiendo acercarse al estudio de la neurociencia. Temas como el altruismo, la amistad, la felicidad, el sentido de vida y otros eran vistos por el catedrático simplistamente como el resultado de un órgano material. No era capaz de salirse de su esquema y reconocer la existencia de otras perspectivas complementarias. Nadie niega que el cerebro cumpla un papel fundamental en la conformación del comportamiento humano. Pero hay otras ciencias del hombre como la antropología, la filosofía, la sociología o la psicología que también tienen algo importante que decir al respecto. Lo que quiero mostrar con este ejemplo, más allá de las cuestiones técnicas, es la actitud simplista de una persona muy experta en un tema, pero incapaz de completar y ampliar sus conocimientos con otras ciencias afines. Una de las dificultades de la mente rígida, como veremos a continuación, está en la incapacidad de integrar distintas perspectivas para llegar a conclusiones más totalizadoras. Dejo sentado que no tengo nada contra la neurociencia y que la gran mayoría de las personas que conozco en esa área hacen uso de una inteligencia abierta y flexible. Mentes simples versus mentes complejas. Existe un dejo de mediocridad en la mentalidad rígida. Así intentemos ocultarla a veces, tras cierta erudición. José Ingenieros afirmaba que la Torre de Pisa en Italia podía generar 3 actitudes posibles, dependiendo de la persona. A. Escapar, porque se va a caer. Hombre mediocre. B. Preguntarse por qué no se cae y generar explicaciones probables. Hombre talentoso. O C.
entrar a la torre y arrojar 2 elementos de distinto peso para ver cuál cae primero. Galileo, hombre genial. La consecuencia lógica de usar anteojeras y no mirar a los lados es que los errores se incrementan y la creatividad decae sustancialmente. Podría hacerse una analogía con la actitud que asumimos frente a un paisaje físico. Hay personas que lo miran de lejos, otros se adentran en él rápidamente, y hay quienes se quedan en la periferia. Ninguno de ellos establece un contacto íntimo con los elementos del ambiente y, por lo tanto, no lo conocen a plenitud. De otra parte, están los individuos que deciden examinar el lugar a fondo, en muchas direcciones y sentidos. Tocan, huelen, exploran e investigan el lugar una y otra vez, buscando recabar más experiencias y tratando de ampliar sus enfoques. Mientras unos se han quedado en la epidermis, en las afueras, las mentes inquietas han palpado el paisaje a fondo. Esta actitud vivencial y comprometida la he experimentado en mi relación con los bosques. Siguiendo un poco la mitología céltica y en un sentido metafórico, siempre he pensado que los árboles son mágicos. Personalmente, me producen paz. Por eso los acaricio, me recuesto a su sombra, los observo desde abajo y trato de implicarme en el movimiento de sus hojas. Cuando estoy en un bosque, me asocio a él. Me dejo llevar por la intriga que me genera y mi mayor placer es husmear en cada rincón de su territorio. En este juego de explorador-explorado, han existido momentos en que la compenetración del sitio ha hecho que me sienta parte de él, no en la acepción mística del término, sino en un sentido racional emotivo. Te conozco y te degusto. La flexibilidad cognitiva nos permite acercarnos a la realidad desde múltiples perspectivas e intentar integrarlas en un todo dinámico y coherente. Si cada vez que entramos al bosque lo hacemos por el mismo lado, transitamos el mismo sendero y nunca nos aventuramos a ir más allá de lo conocido, será difícil hacernos una idea real y completa del lugar. Podremos describir los altibajos del camino con precisión matemática, pero nunca podremos apropiarnos de su verdadera riqueza. Algo similar ocurre cuando queremos comprender un tema complejo o cuando queremos resolver un problema importante. Si solo miramos en una dirección, no obtendremos respuestas adecuadas. La mente flexible no se conforma con una sola aproximación. Vuelve a los mismos sitios en tiempos diferentes, con intenciones renovadas y miradas desprevenidas. Como una espiral en ascenso, se renueva y crece en cada nueva incursión. El pensamiento flexible es un pensamiento totalizador. Revisar el material disponible, jugar con la información, combinarla, deshacerla, confrontarla y ponerla a funcionar en otros contextos es la característica principal de una mente cognitivamente compleja. Aclaro que, aquí, el término complejo no debe asociarse a complicado, enredado, confuso o dificultoso, sino a la capacidad de integrar información proveniente de distintas fuentes para no quedarse en lo superficial. ¿Cómo piensa una persona simple? No avanza más allá de lo evidente. No es capaz de diferenciar e integrar la información a un mismo tiempo y comprender que puede haber más de una verdad, un camino o una solución. Por lo general, las explicaciones son meras descripciones elementales o lugares comunes. Veamos algunos ejemplos de la vida diaria con los que me he topado. Respuestas simplistas a preguntas complejas. ¿Por qué la luna no se cae, papi? Porque así lo quiso Dios. ¿Por qué la gente se muere, mamá? Porque la vida no es eterna. Una respuesta autoritaria y simplista a una pregunta razonable. ¿Por qué tengo que hacerte caso?, replica un niño de 10 años de edad a su padre, que no lo deja salir a jugar. Porque el Papa es el representante de Dios en la tierra, y yo soy el representante del Papa en la casa, explica el hombre ante la mirada atónita del niño. Un argumento circular simplista que suelen utilizar algunas mentes rígidas. Este libro es sagrado, afirma el líder espiritual. ¿Cómo lo sabe, maestro?, pregunta el discípulo. Porque lo escribió el profeta. ¿Y cómo sabe que era un profeta? Porque escribió el libro sagrado. Dos respuestas simplistas egocéntricas. Este modelo de mercadeo definitivamente es el mejor, dice el gerente de ventas. ¿Cómo sabe eso?,
pregunta alguien. ¿No ha visto los resultados? Pero ¿cómo sabe que es mejor? ¿Ha ensayado otros? No hace falta. Este me gusta. ¿Por qué no vas a que te lean el tarot? Recomienda una señora a su amiga que está deprimida. No creo en eso, responde la amiga. Debería ser más abierta. No sé, no veo cómo unas cartas pueden decidir sobre mi vida. Es que ellas esconden una sabiduría milenaria. ¿Cómo sabes eso? Porque a mí me ha sido útil. Hace poco, en un curso que dicté en la universidad, me referí al increíble fenómeno de los agujeros negros para mostrar la complejidad de la vida y el universo. Cuando terminé la exposición, les pregunté a 2 estudiantes qué pensaban sobre lo que habían escuchado. El primero se limitó a levantar los hombros y a decir, «No sé, eso es muy extraño». El segundo quedó evidentemente asombrado ante la idea de que algo así pudiera existir. Una semana después llegó con unos cuantos libros sobre el tema, y me dijo que había encontrado una curiosa asociación entre los mitos de un grupo indígena y la idea de que el cosmos se devorara a sí mismo. No digo que todos debamos profundizar sobre todo lo que se nos cruce en el camino, pero es claro que un buen antídoto contra la superficialidad y el simplismo es la exploración y la capacidad de maravillarse. El pensamiento totalizador que define la flexibilidad y la complejidad cognitiva produce una serie de ventajas. Solo a manera de ejemplo, consolida y refuerza el aprendizaje, ayuda a establecer relaciones interpersonales tolerantes y empáticas, amplía el autoconcepto y el autoconocimiento, fortalece las estrategias de afrontamiento en situaciones difíciles, disminuye la resistencia al cambio, mejora las estrategias de resolución de problemas y aumenta la comunicación y la colaboración entre las personas, entre otras muchas. Para ser flexible. Si eres de las personas que han reducido su capacidad de percepción al mínimo, que no se sienten curiosas ni motivadas por saber y conocer más, habrás entrado al apagado mundo de las mentes simples. Te habrás conformado con una visión superficial de la vida. No te dejes llevar por el discreto encanto de la frivolidad. Hay más de un punto de vista, así quieras evitarlo. Existe un mundo de opiniones para que entres en él e investigues. Sin exploración, no hay crecimiento, no hay fortalecimiento del yo, solo una vida rutinaria y repetitiva. No pierdas tu capacidad de asombro, de maravillarte por el movimiento de la vida en plena ebullición. Si tu vida ya es predecible, si te has convertido en alguien superficial, y si además te pavoneas con orgullo de tu ignorancia, necesitas ayuda. Pero si la curiosidad te pellizca de tanto en tanto, si has decidido ir más allá de lo evidente y acercarte a la complejidad del universo, estarás muy cerca de una mente flexible. La flexibilidad implica adoptar un punto de vista móvil y variable, e incluir las diversas perspectivas en cada análisis. No quiero decir con esto que debas desconocer tu núcleo duro, porque siempre hay un reducto de convicciones y creencias que configuran tu esencia. Pero lo que persigue la mente flexible no es que te niegues a ti mismo, sino que tengas un núcleo central móvil, en permanente revisión, y fomentando una visión del mundo compleja y dinámica. La simpleza no es sencillez. Cuando hablo de simpleza, bobería, superficialidad, no me refiero a la sencillez, virtud, sabiduría. El monje budista Matthew Ricard afirma, tener una mente sencilla no es ser simple. Y luego agrega, al contrario, la sencillez de la mente va acompañada de lucidez, como el agua clara que permite ver el fondo del lago. La sencillez permite ver la naturaleza de la mente detrás de los velos de los pensamientos errabundos. Y en el mismo sentido, el filósofo Comte Sponville concluye, la sencillez no es inconsciencia, la sencillez no es estupidez, el hombre sencillo no es un simple. La sencillez constituye más bien el antídoto de la reflexividad y de la inteligencia, porque le impide acrecentarse. Desde mi punto de vista, lo sencillo se diferencia de lo simple, al menos en 4 aspectos. Lo simple es insípido, lo sencillo rebosa en gusto y belleza intrínseca. Lo simple es la ignorancia de uno mismo sin tener conciencia de ello.
La sencillez es el olvido de uno mismo luego de conocerse. Lo simple es pesado, torpe y disfuncional. Lo sencillo es ligero, ágil y funcional. El simple es peligrosamente estúpido. El sencillo es maravillosamente sabio. Cuanto más sencilla es una mente, más se ilumina, más crece. Cuanto más simple es una mente, más se cierra sobre sí misma. Los datos muestran que cuanto mayor es el grado de simpleza mental, mayor es la tendencia al fundamentalismo, al autoritarismo y al dogmatismo. Y a más simpleza cognitiva, más identificación y búsqueda de ídolos o celebridades externas, menos identidad personal, lo cual explicaría la adhesión de ciertos fanatismos. Podría establecerse un continuo y ubicar en un extremo las mentes simples, cerradas, defensivas y fundamentalistas, y en el otro extremo, las mentes complejas, abiertas, tolerantes y críticas. La siguiente frase del ensayista inglés William Hazlitt explica bellamente lo que intento decir. La sencillez de carácter es el resultado natural del pensamiento profundo. Para ser flexible. Ya viste que para ser flexible no se necesita ser elemental y estar metido de cabeza en lugares comunes. Más bien, te invito a que conviertas los lugares comunes en oportunidades para seguir avanzando hacia la integración que el pensamiento complejo te está proponiendo. Por ejemplo, el sabio dice, lucha por lo que está bajo tu control, descarta lo que escapa a tu control. Estoicismo. Esta premisa no es simple, porque no responde a argumentos superficiales, ligeros y triviales. Más bien se desprende de la observación sistemática de cómo se relaciona el hombre con el futuro, a la virtud de aprender a perder y a reconocer que uno no lo puede todo. Humildad. El simple no es sencillo, porque sus premisas, sus antecedentes, sus elucubraciones surgen de un análisis insustancial que nada tiene que ver con el pensamiento complejo. Pensamiento divergente y creatividad. Para salirse del molde y romper esquemas, además de sentirse profundamente implicado en la tarea, lo que se denomina experiencia óptima o fluir, y posiblemente tener una chispa de locura genial, el creativo también necesita un pensamiento divergente. Mientras el pensamiento convergente busca establecer acuerdos basados en la razón, el pensamiento divergente busca jugar con las ideas y crear nuevos esquemas. Supone la capacidad de cambiar de perspectiva, sin entrar en pánico, y generar una buena cantidad de nociones e impresiones, siendo original y práctico a la hora de elegirlas y conectarlas. El pensamiento divergente funciona saltando de un extremo al otro, tratando de comprender los opuestos. Uno de mis pacientes era exageradamente perfeccionista y ordenado en su vida diaria. Cualquier cosa que no estaba en su sitio le producía malestar e irritabilidad. Debido al estrés que le generaba el desorden, se le sugirió que viviera como una persona desordenada deliberadamente, así sintiera ansiedad, y que además tratara de descubrir, a partir de esa experiencia extrema, posibles soluciones para la vida diaria. Esta técnica se conoce como intención paradójica o el rol fijo. La idea era que esa vivencia le permitiera observar ventajas y desventajas del estilo obsesivo. Aunque al principio le fue muy difícil, al cabo de la primera semana, la alteración del hábitat se hizo más soportable. En términos más concretos, se le sugirió lo siguiente. A partir de esta experiencia, trate de buscar alternativas creativas que sean beneficiosas para usted y su familia. Intente elaborar acuerdos sobre el orden que no sean nocivos para nadie. Después de estar hundido casi un mes en el desorden, en una extensa y polémica asamblea hogareña, donde intervinieron hijos, esposa, empleada doméstica y psicólogo, el hombre propuso una serie de soluciones de las cuales muchas fueron aceptadas por el grupo. Por ejemplo, A. Que en determinados lugares muy personales, solamente él se haría cargo de la limpieza. B. Que algunos objetos decorativos sí pudieran moverse de sitio o de posición. Un sistema decorativo rotatorio. C. Que cuando algún tipo de desorden le molestara, en vez de la típica cantaleta, dejaría plasmada su queja por escrito en un pizarrón ubicado en la biblioteca, del cual colgaba el siguiente letrero: reclamos justos de un hombre obsesivo. D.
que su hija revisara una vez por semana la limpieza general de la casa, de acuerdo con el criterio de ella. Antes, él pasaba revista 4 o 5 veces al día. Y que el hijo fuera el encargado de controlar la gasolina del automóvil. En fin, la experiencia de estar inmerso en un mundo anárquico y desarreglado, ubicarse realmente en el extremo que le preocupaba, y utilizar un pensamiento divergente, revisar exhaustivamente qué significaba realmente aquello que tanto temía, logró despertar en mi paciente un número considerable de buenas ideas que a la larga redundaron, junto con otros elementos de la terapia, en una mejor calidad de vida. El pensamiento creativo no solo se recomienda para las grandes empresas o para algunos departamentos de publicidad o mercadeo. Podemos generar infinidad de opciones y alternativas de vida si nos salimos de lo convencional y soltamos ideas locas. Retomando las 3 mentes antes descritas al comienzo del texto, y con relación a la creatividad, podríamos señalar lo siguiente. Las mentes líquidas tienen una creatividad muy pobre, debido a que les falta el entusiasmo y la pasión de quien ama lo que hace. No hay compromiso. Las mentes rígidas están atadas a un extremo y desconocen o impugnan el otro extremo. Por lo tanto, se mueven dentro de un solo esquema. Lo único que pueden lograr son variaciones sobre el mismo tema, la repetición de una perspectiva, con muy poco o ningún cambio de fondo. Las mentes flexibles utilizan 2 pensamientos simultáneos, el pensamiento divergente, para producir soluciones no convenidas o más audaces, y el pensamiento convergente, para mantener los pies en la tierra y refrendar sus descubrimientos mediante la lógica o la evidencia. El análisis lógico no conduce a crear nada, pero sí a verificar si estás muy lejos de la verdad. Razón, inspiración, transpiración, locura y pensamiento complejo, la ecuación básica de la creatividad. Para ser flexible. Los creativos son flexibles porque utilizan el pensamiento divergente, sin miedo al cambio y a la novedad. A las mentes rígidas les pasa como al bobo, que cuando le muestran la luna, se queda mirando el dedo. Creatividad es juego, inversión de energía e imaginación. Volar de un extremo al otro sin quedarse con ninguno de los extremos. ¿Cómo podrías usar tu imaginación si tienes prohibiciones internas? ¿Cómo ser creativo si tienes que pedir permiso a los que saben? Las mentes flexibles son creativas, además, porque son rebeldes, porque les encanta desacomodarse y desacomodar. ¿Cómo ser flexible y creativo sin ser irreverente? Sin coquetearle a cierto desequilibrio que se equilibra a sí mismo, a cierto caos que se organiza sin presiones y libremente. Para ser creativo, hay que sacudirse de la tradición que frena y de los cerrojos mentales. Insubordinación y pensamiento divergente. ¿Habrá una combinación más explosiva para una mente en crecimiento? El búnker defensivo de la simplicidad, trivialidad e infantilismo. Señalaré 4 modos cognitivos en que las mentes simples reafirman su insoportable levedad. A. Saltar a conclusiones de manera ilógica. B. Atribuciones incompletas o infantilismo mental. C. La vida en blanco y negro. Y D. Mejor cambiemos de tema o suficiente ilustración. Saltar a conclusiones de manera ilógica. Como vimos, hacer inferencias de manera apresurada es una de las distorsiones típicas de las mentes simples. Veamos el caso de una señora angustiada porque su hija no iba a casarse como Dios manda. Paciente. Se fueron a vivir juntos y no se casaron. No les va a durar mucho el amor. Terapeuta. ¿Y por qué piensa eso? Paciente. Porque falta el compromiso, el sacramento, ¿entiende? Terapeuta. El compromiso es importante, pero ¿cómo explica la cantidad de gente casada que se separa? Paciente. ¿Hay excepciones? Terapeuta. ¿Qué ha decidido hacer entonces? Paciente. No pienso visitarlos. Él no va a hacerla feliz, solo está por interés. Si la amara de verdad, se casaría. Nada bueno puede surgir de las cosas que están mal hechas. Terapeuta. Por lo que sé, la que no se quiere casar es su hija. Paciente. Esas ideas se las metió él en la cabeza. ¿Usted vio cómo es la familia? Sus padres están separados. ¿De tal palo?
En este diálogo, queda claro que la señora anticipa el futuro fracaso de su hija debido a que, según sus creencias, la relación afectiva no está bendecida, y nada que esté en pecado puede generar felicidad. Sin embargo, la señora no analiza la cuestión con detalle, no busca otras opiniones ni otros puntos de vista. No está acostumbrada a manejar la duda e ir más allá de lo que le han enseñado a creer y pensar. El pronóstico que hace de la relación de su hija es lamentable. Ella está predestinada irremediablemente al desengaño y al sufrimiento. Y todos los otros datos que demuestran que el índice de separación en las personas casadas va en vertiginoso aumento. ¿Y la gente que vive feliz y en paz sin haber contraído matrimonio? No quiere enterarse, prefiere el salto, la conclusión inevitable y rápida. Además, tiene la certeza de que su casi yerno está con ella solo por interés. No hay forma de flexibilizar los pensamientos, porque hay una negación rotunda a analizar otras opciones. En resumen, la señora utiliza dos distorsiones cognitivas o inferencias arbitrarias. Lectura del futuro, la relación fracasará. Y lectura de la mente. Él quiere aprovecharse de ella. La conclusión está dada y la decisión tomada. Nada que hacer. Atribuciones incompletas o infantilismo mental. Las mentes rígidas y simples parecen haberse quedado fijadas a ciertas etapas iniciales del desarrollo infantil. Concretamente, como señalan algunos autores, las personas que muestran simplicidad mental se encuentran en una etapa de desarrollo llamada preoperacional. Esta etapa, llamada así por el psicólogo ginebrino Jean Piaget, está caracterizada, entre otras cosas, por un pensamiento inmaduro, un razonamiento con escaso nivel de abstracción y esquemas rígidos o primitivistas. ¿Mentes infantiles en cuerpos adultos? Parecería que sí. Mentes que cuando están en situaciones estresantes o difíciles, procesan la información como niños y recurren a explicaciones fragmentarias o superficiales sobre las causas del comportamiento. Un ejemplo típico lo encontramos en el moralismo infantil, que se refiere a cómo las personas evalúan lo bueno y lo malo, tanto en ellas mismas como en los demás. Veamos dos casos típicos de atribuciones incompletas: realismo moral y justicia inminente. 1. Realismo moral. La idea es que podemos calificar la maldad de una persona exclusivamente por sus acciones, sin tener en cuenta las intenciones que la mueven a actuar. Pero no es lo mismo atropellar con el automóvil a un peatón sin querer, que hacerlo con intención y dolo. Una moral cruda o extremadamente realista nunca tendría en cuenta los atenuantes. Si robó, es un ladrón y punto. En cierta ocasión, presencié el robo de unas manzanas por parte de un niño de la calle. El comerciante afectado salió corriendo tras él, al igual que un policía que se sumó al operativo de búsqueda. Los gritos alentaban a los perseguidores. ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Ahí va! ¡No lo dejen escapar! No digo que tendrían que haberlo soltado, pero no es lo mismo perseguir a un niño que roba unas frutas que a un expendedor de droga. Ambos son delitos, pero las causas son distintas. En el caso del infante y las manzanas, existen muchas variables que inducen al robo. El hambre, el abuso infantil, el abandono de los padres, no tener hogar, en fin. Cuando atraparon al muchacho, el dueño de la verdulería no podía disimular su satisfacción. Si todos actuáramos así, se acabaría la inseguridad en este país. Y muchos se sintieron complacidos. Una mujer dijo con preocupación: «Pero si es solo un niño». «Mejor», replicó el damnificado, «es más fácil agarrarlos ahora que cuando crezcan». La conclusión moral de los vigilantes quedó clara. Hay gente que es inherentemente mala y que sus delitos no tienen ninguna otra explicación que esa maldad que traen lista de fábrica. No había atenuantes ni moderadores. El código moral de una mente rígida simplista. Si en alguna ocasión te comportas mal, eres malo. 2. Justicia inminente. Si piensas mal, eres malo. No se necesitan argumentos ni análisis de ningún tipo. Si comprobamos que piensas mal, serás considerado culpable de inmediato. Mientras que en el realismo moral recién explicado, eres lo que haces, en la justicia inminente, eres lo que piensas. Si fuera cierto que los malos pensamientos solo le suceden a la gente mala, nadie pasaría el examen. Éticamente hablando, todos seríamos inmorales.
Una vez me trajeron a la consulta un niño de 10 años porque tenía malos pensamientos. En realidad, lo que el infante presentaba era un trastorno obsesivo compulsivo. Le venían a la cabeza pensamientos intrusivos contra Dios, básicamente insultos, y la culpa no lo dejaba en paz. Para aliviarse y sobrellevar la falta, el niño había desarrollado un ritual que consistía en levantar las manos hacia el cielo y pensar en su abuela difunta sentada en una silla mecedora, en una habitación de la casa de campo. Entonces, cada vez que no podía contenerse y mentalmente insultaba a Dios, de inmediato recurría a la imagen de su abuelita para limpiar lo que había hecho. Después de unas citas, se les dijo a los padres qué tipo de alteración presentaba el niño y el posible tratamiento. Una vez que escucharon el diagnóstico, el padre del niño manifestó una preocupación moral. No sé por qué es así. Acepto que es una enfermedad, pero no pensé que fuera contra Dios ni que él tuviera esa tendencia. Es como si tuviera el diablo adentro. Las inquietudes del padre y de la madre eran congruentes con sus creencias. El que insulta a Dios está contra Dios, y los que están contra Dios son los satánicos o son ateos. Por lo tanto, es probable que mi hijo sea una semilla de maldad. Este pensamiento rígido y simplista les impedía tener en cuenta las otras causas posibles del supuesto mal encarnado. De todas maneras ya había catalogado a su hijo como un enfermo moral, y también lo había enjuiciado, porque según me confesó luego, ya no lo amaba tanto. Ese era el castigo. Si piensas mal, eres malo. En el tratamiento se incluyó activamente la presencia de los padres, quienes tuvieron que flexibilizar, revisar y actualizar sus creencias religiosas con la ayuda de un pastor. Una vez más, las atribuciones incompletas se refieren a una distorsión del pensamiento que lleva a conclusiones simplistas e incompletas, porque en el estudio de las causas de un evento no se considera toda la información disponible. La vida en blanco y negro. Es considerar las cosas en categorías absolutas o en blanco y negro. Es más económico y menos complejo para una mente simple decir sí o no. Como hemos visto, el todo o nada adopta diferentes formas en la mentalidad rígida. Aquí, el pensamiento dicotómico está al servicio de la simplificación o de evitar ampliar y revisar las posturas asumidas. Para una mente que busca afanosamente la certeza, los puntos medios son fuente de estrés. Entre otras cosas, porque los grises requieren muchas veces de un cálculo de probabilidades que el estilo rígido rechaza tosudamente. Por ejemplo, afirmar que todas las personas de derecha son autoritarias y fundamentalistas es un claro error cognitivo, ya que no solo las investigaciones muestran que no es así, sino que la experiencia cotidiana no lo avala. Hay personas de derecha que no son autoritarias y dogmáticas. Por lo tanto, deberíamos cambiar la palabra todas por algunas, flexibilizar la afirmación y hacerlo menos categórica. Con todo, es posible que el ajuste no sea del agrado de un político de izquierda obstinado, porque implicaría aceptar que no toda persona de derecha es fascista. Lo mismo ocurriría con la afirmación todas las personas de izquierda son autoritarias y fundamentalistas. Un político de ultraderecha no aceptaría cambiar todas por algunas, porque implicaría aceptar que existen personas de izquierda con un pensamiento democrático. Pero es evidente que hay personas de izquierda que no son autoritarias y fundamentalistas. En política, la rigidez afecta tanto a los de derecha como a los de izquierda. Las mentes totalitarias se hallan tanto en un bando como en el otro. Veamos dos ejemplos de dicotomía simplista. La gente que fuma marihuana es drogadicta. No estoy de acuerdo. Hay consumidores sociales que no crean dependencia. No es así. Todas las personas que consumen marihuana son drogodependientes. Pero no es así. No todas las personas que consumen marihuana cumplen los criterios de adicción. Si lo hacen en forma ocasional, no sufren del síndrome de abstinencia, entrar en crisis cuando no se consume, y no son compulsivas en el uso, están por fuera de los parámetros del diagnóstico de drogodependencia internacionalmente aceptados. Con esto no estoy invitando a sembrar matas de marihuana en el balcón de la casa. Lo que estoy señalando es una excepción a la regla y reemplazando todas por algunas. Obviamente, es menos trabajo para la mente simple
quedarse con la generalización que con la salvedad. No quiero aceptar responsabilidades, me siento inseguro. ¿Por qué? Yo he visto que haces las cosas bien. No, yo siempre me equivoco. Nunca dejaré de ser mediocre. La simplicidad también puede estar dirigida a uno mismo. A veces no queremos profundizar ni ver cómo es en realidad nuestro comportamiento. Es más fácil y menos arduo utilizar el siempre y el nunca. La última afirmación del diálogo anterior es errónea porque es obvio que habrá veces en que no me equivoco, y es muy probable que algún día dejaré de ser mediocre, si es que lo soy. Es decir, ni siempre ni nunca. Mejor cambiemos de tema o suficiente ilustración. Evitar el tema les sirve a las mentes simples para no seguir ahondando en algo que no les gusta o no les conviene. Cuando ven que sus argumentos empiezan a ser insuficientes, deciden evitar la discusión por puro miedo a la contradicción. En una reunión, presencié el siguiente intercambio de palabras. Con relación a los comentarios de un periódico, una señora esgrimió: "El SIDA es un castigo de Dios. No más homosexuales ni prostitutas ni promiscuidad. Dios sabe cómo hace sus cosas". La hija de un amigo preguntó: ¿pero no es que Dios ama a todos sus hijos? La mujer insistió: sí, pero dudo que esos sean sus hijos. El dueño de la casa intervino: ¿tú sabes qué tipo de personas están siendo infectadas? ¿Te das cuenta de que hay niños, amas de casa, hemofílicos o simplemente gente no promiscua que ha contraído la enfermedad? La polémica estaba planteada. Sin embargo, la mujer se limitó a decir: solo fue un comentario sin importancia, no vale la pena, cambiemos de tema. Como dice el precepto, tirar la piedra y esconder la mano. Quizás, en su grupo de referencia, sea común festejar la idea de un holocausto por contagio, donde murieran disolutos y lujuriosos, pero esa noche estaba en el lugar equivocado y prefirió adoptar una actitud simplista y evitar la discusión. Mejor cambiemos de tema. En otro caso, una madre se negaba a hablar con su hija de 12 años sobre sexo, porque pensaba que podía crear en la niña necesidades que aún no tenía. Cuando le pregunté de dónde sacaba esa idea, me respondió: eso está más que comprobado. La sexualidad no es un juego de niños. Entonces volví a preguntar: ¿tiene alguna revista, algún dato que pueda facilitarme o la fuente de esas comprobaciones? Me parecería interesante leerlas. A lo cual replicó con firmeza: pero si eso es de sentido común. Es decir, una decisión tan importante para ella, como era la educación sexual de su hija, la dejaba librada a un rumor, en vez de investigar el tema seriamente. Se podría pensar que la mujer no quería acercarse a otro tipo de información, porque temía que la hicieran cambiar de parecer, pero no. Con el correr de las citas, me di cuenta de que estaba realmente a gusto con la teoría que había montado junto con unas amigas. Suficiente ilustración. Lo que sé me basta y sobra. Así esté en un error. El poder del pensamiento complejo. Las personas que hacen uso de un pensamiento complejo son investigadores de la vida. Aproximarse a la verdad desde diversas perspectivas e integrarlas en un todo dinámico es la meta de una mente flexible. Existe una actitud saludable en el pensamiento complejo que los lleva a esculcar en el conocimiento disponible, un ir y venir en tiempos diferentes sobre la misma información para sacarle el mayor provecho posible. Una mente compleja no se conforma con lo aparente. Presentaré algunos de los factores más importantes que definen el poder del pensamiento flexible y la complejidad cognitiva. El pensamiento complejo te permite totalizar la información y ampliar tu perspectiva, profundizar las temáticas y enriquecer tu mente para tomar las mejores decisiones, ser más lúcido y aproximarte a la sabiduría a través de la virtud de la sencillez. Cultivar la autoobservación, no solo para conocerte a ti mismo, sino para involucrarte en el ambiente que te rodea. Acercarte a otros puntos de vista, para descubrir qué tienes en común y qué te diferencia de ellos. No perder tu capacidad de asombro ante lo desconocido. Afrontar la controversia y no subestimar el valor de otros argumentos, simplemente porque no están de acuerdo contigo. Ser más creativo y desarrollar tu inventiva.
Capítulo 7. Yo mando aquí y en todas partes. De un pensamiento autoritario a un pensamiento pluralista. No trates de imponer la autoridad, donde solo se trata de la razón. Voltaire. ¿Quién dijo que toda autoridad es buena y respetable? La autoridad en manos de un delirante termina convirtiéndose en una secta y en manos de un estúpido, en vientos de guerra. El arte de ejercer el poder democráticamente es un don que no todos ostentan. ¿Quién no ha sentido alguna vez el impulso de decirle al jefe de turno que no es merecedor del mando o del poder que ostenta? Creo que nadie está en contra de una autoridad sana o del buen dirigente que organiza eficiente y humanamente los recursos disponibles. El poder es para usarlo bien. Una niña de 6 años que asistía a un jardín de infantes posmoderno, manejado por profesoras posmodernas, con un criterio educativo posmoderno, durante una consulta, le reclamaba a su madre en tono airado: «Tú no eres igual a las otras mamás, tú no sabes mandar». Al escuchar esto, la señora me miró pidiendo ayuda. De inmediato corrí en su auxilio. Intentemos educar a su hija con algo más de autoridad y disciplina, ¿le parece? Mientras tanto, la niña asentía con la cabeza y esbozaba una sonrisa de oreja a oreja. A veces, no ejercer el poder cuando se dispone de él es tan contraproducente como abusar del mismo. Fromm hacía una diferenciación interesante entre autoridad racional, legítima, genuina, y autoridad irracional, autoritarismo. Respecto de la primera decía: la autoridad racional no solamente permite, sino que requiere de constantes escrutinios y críticas por parte de los individuos a ella sujetos. Es siempre de carácter temporal, y la aceptación depende de su funcionamiento. Sobre el despotismo de la autoridad irracional, afirmaba: tal sistema no se basa en la razón y en la sabiduría, sino en el temor a la autoridad y en el sentimiento de debilidad y dependencia del sujeto. Un buen ejemplo de autoridad racional lo encontramos en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, donde los alumnos respetaban y admiraban al maestro por su manera de ser. Los mejores líderes no hablan tanto, impacta más la congruencia o la coherencia de sus actos que el discurso. Recordemos una de las máximas de François de la Rochefoucauld. Es característico de los grandes ingenios dejar entender muchas cosas con pocas palabras. Las mentes estrechas, al contrario, tienen el don de hablar demasiado sin decir nada. Entre el silencio autista del indiferente y la verborrea del orador compulsivo que ansía buscar adeptos, hay un punto medio saludable: hablar lo necesario y en decibeles moderados. Cuentan que después de pronunciar un encendido discurso en un mitin político, un discípulo le preguntó a un maestro espiritual cómo le había parecido el discurso. El maestro respondió: si lo que ha dicho el expositor es verdad, ¿qué necesidad tenía de gritar tanto?